Buen día, me pidieron hacer este video que hable sobre el desempeño, beneficios, conocimientos, experiencia sobre mi carrera. Yo soy René Higuera Villegas, soy psicólogo y tengo más trabajos, pero lo que más me dedico, podría decir de todos los días, lo que me dedico es ser psicólogo y terapeuta. Am, Me dieron, te digo, varios puntos, quiero abarcarlos lo mejor posible. Y pues empezando, ¿no? De que salí de la carrera en, si no me equivoco, diciembre del 2004. Este, y después inmediatamente no me fui a trabajar como psicólogo, sino que tenía que hacer mis servicios sociales, que fue un gran parteaguas para mí para entender el trabajo real del psicólogo. Yo me fui a la clínica 28 del IMSS y fue algo muy, muy bueno, muy eh, de una práctica real, sobre todo el área que yo quería, que siempre quise profesar de psicólogo fue terapeuta, así que yo ya tenía varias materias sobre psicoterapia, otras materias teóricas sobre otras clases de tipos teóricos de psicología o sistemas psicológicos, por así llamarlos. Y algo que me gustó mucho desde que yo estaba en la preparatoria, finales de la preparatoria, yo estaba muy dudoso de lo que iba a estudiar. La primera opción, pues tal vez era repitiendo lo de mi hermano, es una ingeniería, ingeniería en computación. Y otra idea muy mía sería tal vez derecho o arquitectura. Y el derecho se me hacía muy interesante, yo ya estaba teniendo el hábito de la lectura, entendía mucho de lo que leía y me gustaba esta temática, ¿no? De lo que puede hacer un abogado de tantas cosas. De ingeniería, pues era mucho lo de la computación y no sabía yo tanto que era más matemática. Así que, te digo, ya estar viendo lo que mi hermano estaba pasando, como él sí estaba reprobando muchísimo porque él se fue con la finta primero que yo, pues no la hizo. No la hizo y yo me quedé como, bueno, esto me sirve mucho a mí para entender que no es lo mío tampoco. Yo me quedé por la parte más tecnológica que la matemática, físico-matemática. Y lo de arquitectura era porque pues desde chico siempre me gustaba dibujar y yo pensaba que iba a ser algo similar, pero ya después entendiendo la carrera, no. No, 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 no. Este es lo de menos. Y lo de la parte de la psicología tuvo mucho que ver que tuve una vecina que ya era psicóloga recién graduada. Yo estaba viviendo un momento de mi vida muy difícil porque estaba viviendo mi primera depresión amorosa por la que era mi novia de la preparatoria. Y realmente yo no sabía pues cómo vivirlo, más que triste, deprimido, sin comer. Y hablar con ella y entender que existe la libroterapia fue mi terapia. Y ella tenía libros ahí en su pequeño librero y me los prestaba. Entonces yo en mi tiempo libre, y luego pues imagínate un chamaco de 17 años, 16, 17 años, pues demasiado tiempo libre. Y así que me puse a leer muchísimo sobre psicología y me empezaba a sentir mejor, empezaba a mejorar muchas cosas, a conocer, a entender. Y hay obviamente muchas cosas que no entendía en su momento, mucho tecnicismo, pero lo que más me llamaba la atención era el tema de la conducta, el tema del cerebro y el tema de la mente, que son tres cosas muy diferentes, pero todas están unidas. Y sí leía libros de principios de psicología como Charles Morris o Diane Papalia, Desarrollo Humano, y estaba leyendo libros como Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y hubo un momento donde me encontré con un libro muy raro, la pasta dura del libro, el diseño, decía la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Y yo era como, bueno, pues tengo sueños raros, la sueño mucho a ella y pues quisiera entender, ¿no? A ver si este libro me da algo de luz sobre el tema. Y pues de todos los libros que leí, ese fue el más grande,
Era un libro más o menos así. Y yo estaba poco a poco teniendo el hábito de la lectura, así que lo miré como un reto. Nunca había leído un libro tan grande en mi vida. Todavía no salían los de Harry Potter. Y al menos no en México. Y ya después me tomó más o menos como un semestre o el año, no recuerdo muy bien, en terminarlo. Yo lo llevaba a la preparatoria y cada tiempo libre que tenía me iba a un lugar a leer el libro. Entonces, sí, en cierta manera fue un escape de la situación que estaba viviendo con la que era mi exnovia de mi salón. Y al mismo tiempo ese conocimiento me ayudó mucho a entender muchas cosas sobre la mente inconsciente, más que la consciente, inconsciente. Entonces ya cuando llegó el tiempo de elegir carrera, pues yo platiqué con mis papás y les dije, ¿saben qué? Creo mucho en esto, a mí me ha ayudado y quiero ser psicólogo. Más bien no quería ser psicólogo, quería ser psicoanalista. Porque este libro de Freud hablaba de psicoanálisis, pues es el primer libro de que Freud sacó mencionando una nueva técnica, herramienta, teoría que se llamaba el psicoanálisis. Entonces, ese libro pues salió en 1900, así, 00, y yo estaba leyendo historia, básicamente, o sea, con ese libro. Fue muy importante para mí y ya pues mis papás no estuvieron completamente de acuerdo porque decían, sobre todo, ¿no? En 1999, esta carrera pues no es una carrera que vaya a dar mucho trabajo, no es una carrera que la gente crea mucho en eso. Es como decir, no estoy diciendo que no sea necesaria, pero la gente no cree mucho en eso y va a ser difícil que tú tengas trabajo porque pues realmente has escuchado de un psicólogo aquí en Mexicali y claro que lo sabía, pero pues es como todo, ¿no? O sea, si estás en la calle y dices, ¿sabes qué? Quiero ver carros rojos, de repente empiezas a ver carros rojos. Pero cuando no lo haces, pues no ves nada, no te das cuenta la cantidad de carros rojos que hay, o amarillos, o azules, o verdes. Hasta que, te digo, te enfocas en eso. Y yo, aún así, de la opinión de ellos contraria, nunca me dijeron que no, pero me decían, piénsala, piénsala, porque pues es tu futuro. Y mi reto era, ¿sabes qué? Pues como es mi decisión, no solamente yo quiero ser psicólogo, sino quiero hacer algo por la psicología, porque me empezó a encantar tanto la teoría que yo me quedé, tal vez algún día la vida me permita yo ser un teórico más, así como la teoría freudiana, de Jung, de Skinner, de Pavlov, de Maslow, de Piaget, o sea, de más. Bueno, tal vez algún día yo también pueda sacar esa teoría, ¿no? Bien, a ver, continúo. Sorry, me llamaron para hacer algo rápido y ya volví. Am, Estaba en la parte sobre la teoría, ¿no? De ser teórico y de creer en mí y que verlo como un reto. Y sí, definitivamente notaba yo que más o menos del año 2000 en adelante la psicología poco a poco empezó a ser más escuchada, más vista, más en medios de televisión, poco a poco más en internet. Y yo me quedaba, bueno, tal vez aquí a que salga de la carrera ya pueda hacer algo más, ya que la psicología esté un poquito años más adelantada, y así fue. Y yo recuerdo mucho, ¿no? Que mis compañeros eran como, depende del semestre que estábamos, y se iban más sobre todo al área cerebral, a lo que era la neuroanatomía, ¿no? Y el funcionamiento, el diagnóstico de saber si el cerebro está funcionando como debería. Después, cuando ya empezamos a ver las psicoterapias, o mejor las evaluaciones, aparte de la neuroanatomía, era también evaluaciones psicológicas,
que muchos se querían hacer expertos, ¿no? En los test psicológicos, ser psicómetras. Y ya cuando entramos al área de las psicoterapias, pues ahí estaba, ¿no? Es psicoterapia breve, la psicoterapia familiar, la psicoterapia de pareja, psicoterapia sexual, y es cuando por fin yo entré a mi materia de psicoanálisis. Y uno o dos semestres anterior yo había llevado análisis experimental de la conducta, básicamente es conductismo, desde el punto de vista de Pavlov y después de Skinner y John Watson. Y pues el chiste era la práctica, ¿no? Entender qué tan científico, qué tan medible, qué tan realista y predecible podría ser el manejo experimental de la conducta. Y sí, fue una materia maravillosa. Y llegó psicoanálisis. Llegó psicoanálisis y la persona que más lo daba era la maestra, notoria maestra Marina Orozco, que en paz descanse, acaba de fallecer la semana pasada. Y fue otro parteaguas para mí. El primero fue el libro de interpretación de los sueños de Freud con mi amiga la vecina psicóloga. Y el segundo pues fue esta maestra, donde se dedicaba completamente a hablar sobre la mente inconsciente, sobre los mecanismos de defensa, sobre el ello y el yo, el super yo, el principio del placer y la realidad, y las neurosis y trastornos que habíamos aprendido en psicopatología 1 y 2 del DSM. Y pues ella era como un compendio de todo, ¿no? O sea, todo lo que viste en la carrera, clase en clase lo ibas a ver con ella, pero representado en lo que era la terapia psicoanalítica, terapia o teoría psicoanalítica, y es donde yo más me quedaba de que a esto vine. Esto es lo que yo estaba buscando, pero sí, definitivamente necesitaba todo lo anterior que me dieron mis maestros de las otras áreas y poder ver la diferencia entre cada una de las cosas, perdón. Estoy un poquito mormado porque tengo alergia. Y ya que estuve con ella, tomé todas las materias que podía agarrar con ella, aunque ella no solamente se especializaba en el área terapéutica, sino también en el área de recursos humanos, el área laboral. Así que también tomé materias con ella que se me hacían muy difíciles porque era más el miedo que ella proyectaba, ¿no? Ser una mujer muy imponente, pero realmente era una mujer muy dulce. Ya cuando la llegabas a conocer y llegabas a estar bien de su lado, de que ella reconocía que no eres una persona tonta, que eres una persona que no va a perder el tiempo, que eres alguien que quiere sacar buen provecho de la clase. Y así fue. Así fue. En los últimos semestres pude tomar pruebas proyectivas, que básicamente ella nos enseñaba el test de tintas Rorschach, que nadie más lo enseña en Mexicali. Y también estaba llevando al mismo tiempo una materia con otra grandiosa maestra. O sea, eso fue la cereza del pastel. Fueron mis últimos semestres con estas grandes maestras, Marina Orozco y Silvia García, que la maestra Silvia nos daba intervención en crisis, psicoterapia breve y de emergencia y la de intervención en enfermos moribundos terminales. O sea, totalmente clínico, terapéutico, práctico, y las prácticas que nos ponían a hacer, pues era así como, ya me sentía que a esto vine. Lo demás, te digo, muy bien, no era tanto lo mío, esto es más lo mío. Así que me esforcé mucho para sacar la mejor calificación con cada una de ellas, cada una de sus materias, porque también estaba el miedo que no me graduara por titulación automática. Así que más si te apasiona el tema, la clase, el maestro, como lo explica, pues te motiva mucho, ¿no? Y sí, te puedo decir, saqué muy, muy bien la carrera, en los últimos semestres sobre todo, porque era una pasión verdadera de demostrarles y demostrarme que esto era para mí. Como el reto que te dije que quería con mis papás, ¿no? De que esto se puede hacer algo bueno con esto.
Y bueno, te digo, ya saliendo de la carrera, me dediqué con mis papás por la situación económica que estaba viendo a las ventas. Ellos tenían un puesto en un tianguis y yo pues entendiendo la situación y todo, y de hecho estaba yendo bien, ¿eh? Le estaba yendo bien y yo era pues quiero ayudar y aprendí muchísimo de ahí, mucho de lo que yo estudié de psicología, de comportamiento, de comunicación no verbal, de la mente, me quedé, voy a trasladarlo un poco a las ventas, a ver qué tal. Y te puedo decir que sí me fue muy bien. Hubo una época muy buena hasta que llegó una crisis económica, sobre todo para Estados Unidos, que estaba en la parte de cambio de presidente y digo, no recuerdo muy bien de todo lo que pasó, pero había una crisis muy muy fuerte, sobre todo a Estados Unidos, y como dicen, ¿no? A Estados Unidos le da tos, a México le da catarro. Y ya después, entre estaba pasando eso, yo entré a trabajar con a Misión San Carlos, un centro de rehabilitación para adictos, donde Oceánica nos entrenó, nos dio un diplomado, que era como la capacitación para nosotros, totalmente lo que hacen en Oceánica, hacerlo aquí en Misión San Carlos, aquí en Mexicali, que queda por como la Laguna Campestre, ¿no? Como para allá un poquito saliendo de Mexicali por la Costco. Y ya me quedé más o menos, yo inauguré el lugar, fue uno de los inauguradores, ¿no? De los psicólogos ahí. Me quedé como un año y medio más o menos. Y aprendí muchísimo, muchísimo aprendí, pero mi trabajo no era terapeuta, yo fui técnico. Pero los técnicos también teníamos muchas actividades terapéuticas prácticas con el paciente o con terapia colectiva, o sea, grupal. Y yo cuando estaba en IMSS, algo que nos ponían a hacer es dar pláticas a mi amiga Alejandra y yo. Alejandra se declaraba ser más gestaltista y yo más psicoanalítico. Entonces, combinábamos muy bien los estilos y realmente nos ayudamos mucho porque sí tenemos muchas dudas. Y yo claro que iba con dudas, pero no dejaba de hacer las cosas porque yo me quedaba, en el camino se me van a resolver las dudas. Y también cualquier duda que tenga, pues tenía el contacto de mi maestra Marina y mi maestra Silvia, sobre todo. Otros maestros muy buenos que tuve como el maestro Jorge Orozco y Omar Murillo, no eran tan allegados a comparación, para preguntarles cosillas, dudas, pero con ellas dos sí. Me sentía al menos más libre de hacerlo con ellas. Y entonces realmente me ayudó mucho ese lugar, Misión San Carlos. Enfrenté cosas muy personales porque también es muy terapéutico para uno, sobre todo si has vivido adicciones en familia, por tíos, por papás, por abuelos. Así que lo primero que yo tuve que hacer era lidiar con eso personalmente para poder trabajar bien con el paciente. Y sí, fue un doble trabajo personal y trabajo, te digo, pues ya de profesional. Y me fue muy bien, pero como le digo a la gente, esto lo tenía que hacer para mí. Llegó, fue mi primer trabajo profesional, no era mi mejor opción, porque era enfrentarme con algo que yo había vivido mucho de mi familia, todos los días era enfrentarlo en este trabajo. Y yo le digo mucho a la gente, ¿sabes qué? Fue uno de los mejores lugares, fue una de las mejores escuelas, pero no vuelvo. No vuelvo a Misión San Carlos porque no es la pasión que yo tenía. De hecho, por eso me salí. Porque llegó un punto donde ya era más cumplir que crecer. Y yo creo que eres muy importante, sobre todo si eres terapeuta, no nada más cumplir, sino como realmente darle algo al paciente y tú también darte algo en esa sesión que tuviste con el paciente, por más hambriado y cansado que estés. Es una experiencia única. Y ya después de eso, yo siempre leía, siempre me mirabas con un libro. Gente de mi generación, pregúntales, ¿y René cómo era en la universidad? No socializaba tanto porque me la pasaba leyendo. ¿Por qué? Por lo mismo, mi reto era, no solamente quiero lo que la escuela me dé, quiero lo que cada autor que está, que existe y existió, me pueda dar. Así que claro que leí sobre Gestalt, sobre sistémico, sobre terapia racional emotiva conductual, cognitiva,
logoterapia, pero me enfoqué mucho más en lo que es el psicoanálisis, porque era lo que a mí más me gustaba hacer y trabajar con el paciente. Así que después de Misión San Carlos, algo se me prendió que me quedé, quiero dar clases. Yo súper joven, más o menos de unos 26 años, 26, 27, y me quedé, quiero dar clases. Y era rarísimo que a alguien tan joven le dieran materias en la universidad. Y yo me quedé, bueno, mientras agarro trabajo, ¿qué puedo hacer? Debo de mejorar el hablar en público. Debo de mejorar técnicas para poder trabajar con gente, porque no va a ser nada más con uno, van a ser con un montón y nunca sabes la cantidad. Y debo de tener más la experiencia, la capacidad y la seguridad y la confianza para poder hacerlo. Entonces me acuerdo que un amigo mío me mostró un libro que se le hizo interesante, que él me lo terminó regalando, que se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Fue un libro maravilloso, digamos que fue mi tercer parteaguas, que eso me ayudó mucho de una manera teórica y práctica de poder expresarme y poder salir más al mundo en mi carrera. Y después leí más de este autor, Dale Carnegie, que habla sobre libros sobre cómo tratar las preocupaciones y otro libro de cómo hablar en público, que todo me fue ayudando. Todo me fue ayudando. Y sobre todo, yo pasaba todo esto, también seguía teniendo trabajos chicos. Y uno de esos trabajos chicos fue en una editorial donde estaban vendiendo ellos enciclopedias. Todavía no había tanto el Encarta, enciclopedia Encarta en CD, todavía no había tanto internet. Así que me dediqué por un tiempo a vender enciclopedias, que no vendí ni una, pero la experiencia de ver a grandes oradores que íbamos a empresa tras empresa, una de las que recuerdo fue Costco, y cómo al staff, a los empleados los convencían para que compraran enciclopedias para ellos o para sus hijos, pero las técnicas, las palabras, el impacto, fue lo que más a mí me impactó y me hizo entender. Necesito saber hablar en público, con público. Y bueno, ese fue mi otro parteaguas que lo agradezco muchísimo porque mucha gente dice, es que no tengo una personalidad así extrovertido para hablar en público, yo soy más callado, yo soy más tímido, yo soy de esas personas que, yo no me voy a acercar a ti, pero si tú te acercas a mí, pues sí te voy a contestar. Uy, no. Miraba tanto eso también en la carrera, que yo me quedaba, pues sí, yo tengo también algo de eso, pero al mismo tiempo, ¿a qué horas voy a trascender si estoy esperando a que la montaña venga a Mahoma en vez de que Mahoma vaya a la montaña? Tenía que sacar mi otro lado que todos tenemos, el lado introvertido y extrovertido, pues tenía que sacar mi lado extrovertido funcional para lo que yo quería lograr. Y lo practiqué y lo practiqué y así fue. Entonces, una de las cosas que empecé yo a trabajar, que fue como mi marca para la gente que me conocía como psicólogo, era que yo no era un psicólogo cualquiera, era un psicólogo psicoanalítico. Yo estuve ahorrando muchísimo para irme a Guadalajara a hacer una maestría en psicoanálisis allá, en la UDG o en la UAG, pero no pude al final porque me independicé de mis papás y al mismo tiempo yo estaba empezando una nueva profesión que era maestro de preparatoria en un CECITE y poco al tiempo, al semestre, empecé a ser maestro de universidad en una universidad privada y después al otro semestre ya pude empezar a estar en UABC, que en UABC ya llevo ahí básicamente 12 años, pero 10 como empleado y 2 años estuve como me pagaban por honorarios. No era yo empleado, sino que daba un servicio. Y te digo, sí me miraban más como psicólogo psicoanalítico. Yo les decía, ¿sabes qué? Pues no tengo la maestría en psicoanálisis,
pero lo he estudiado pues en los últimos 10 años, y ahorita ya podría decir lo he estudiado en los últimos 20 años, y yo aprendí gracias a mi maestra de psicoanálisis, que ella sí era ya de Guadalajara, de la UAG, o UDG, no recuerdo, también la maestra Silvia, pues pues aprendí tantas cosas de ellas que seguía en contacto y en sus cursos que daban aparte, así que mucho de eso pues yo lo empecé a practicar en mi práctica privada. Y te digo, el sello más característico para mí como terapeuta fue la interpretación de los sueños. Nunca dejé el tema de la interpretación de los sueños. Nunca. Y me siento muy bien conmigo mismo porque lo he estudiado y lo sigo estudiando. Y es muy común en la terapia que los pacientes vengan y tengan sueños raros y no sepan qué significa. O a veces dicen, así como no pude dormir bien, no pude descansar. Pero cuando ya le hallamos un significado a los sueños, muchas veces el paciente que le tiene miedo a soñar, cuando entiende el significado, ya duerme, ya descansa. Es muy terapéutico, muy terapéutico. Y bueno, ese fue uno de mis primeras, de lo que decía, si tienes dudas de un sueño, mis demás colegas y conocidos es, ve con René. Ve con René, te va a ayudar. Y sí, empezaba yo a dar más conferencias sobre el tema de interpretación de los sueños en diferentes universidades y hasta en la radio, hasta que ya llegó la oportunidad donde yo me hice terapeuta independiente en mi propio consultorio hasta ahorita, y también seguía siendo maestro en diferentes universidades. Estuve más o menos hasta en 4 universidades al mismo tiempo mientras también daba terapia. Así que te voy a decir una cosa, trabajo para el psicólogo hay y de sobra si realmente quieres trabajar, si realmente te dedicas, estudias y estás perfeccionando tu técnica y también sabes dar servicio al cliente, porque después de todo el paciente o el alumno es un cliente, pero no es alguien que tengas que ser como servicio al cliente, ser barbero. No, no es ser barbero. Hay reglas en este servicio, hay reglas como te voy a atender como maestro alumno y como te voy a atender como terapeuta paciente. Hay reglas, pero no deja de ser un cliente. Y puedo decir que, que he hecho en los últimos, en la última década, ¿no? Del 2010 al 2020 y ahorita, he dado terapia. Soy el psicólogo que da terapia de lunes a domingo y clases pues entre semana. Y me ha tocado uno que otro sábado. Y también aparte doy asesorías a gente que está estudiando psicología o ya salió de la carrera pero no sabe cómo empezar, tanto ser como psicoterapeuta, cómo hacer la entrevista, cómo hacer evaluaciones. Pues bueno, es otra de mis otros trabajos. Y también otro de mis trabajos es ser evaluador en una empresa de trámites migratorios para sobre todo Estados Unidos. Sobre todo en los casos de deportación. Gente deportada a Estados Unidos que está pidiendo el perdón, pues uno de los requerimientos para tener el perdón es un diagnóstico psicológico, donde yo cuando empecé a hacer eso más o menos en el 2012, 2013, me quedé, bueno, puedo utilizar pruebas estandarizadas o puedo utilizar pruebas proyectivas que son igual para mí de válidas para lo que yo quiero diagnosticar. Entonces yo empecé usando la que más utilizo, prueba proyectiva, se llama Habitat, la del círculo, y después haces otros círculos que representan algo. La otra fue frases incompletas, que te dicen mucho de cada área de la vida del sujeto. Y la tercera, quise reforzar mucho los conocimientos con mi maestra de Rorschach, de la de tintas, y también si se requería figura humana de Macover o test de la familia. Así que sí se requería eso, pero sobre todo la parte más importante era la entrevista y el test. Así cada sesión, ya después hago un conjunto de resultados y ya la inferencia final de que si yo profesionalmente avalo que esta persona pueda vivir a Estados Unidos porque no es una persona peligrosa o no es una persona que tenga trastornos disfuncionales que hagan que su vida sea para los americanos un martirio. Una persona peligrosa, pues en pocas palabras. Entonces, eso me he dedicado
De materias en UABC, digo que ahorita es la única universidad donde estoy, pues definitivamente me dieron teorías de la personalidad y es la única materia que he estado dando, ya llevo, no sé si 8 años con esa materia. Yo daba también dinámica familiar, daba psicología del desarrollo, daba introducción, de esas no me acuerdo muy bien. Si era de introducción a la psicología, sí, pero eran otras universidades. Pero bueno, he dado muchas, muchas materias, tanto del ámbito educativo como el psicológico, psicopatología también. Y el chiste es eso, que siempre me he estado actualizando, siempre he estado estudiando, sobre todo ahorita que soy parte del Colegio de Psiquiatras de Mexicali. No, no soy médico, pero me aceptaron como psicólogo, me invitaron a ser parte del colegio ellos, y pues ya llevo también unos 7 años en ese lugar. Aprendo muchísimo sobre cómo combinar y entender lo- todo lo que tenga que ver con el cerebro, los neurotransmisores, el medicamento y yo por mi parte de la psicoterapia. Yo jamás voy a decirle a una persona que tome cierto medicamento porque no soy médico. No, no, no conozco las implicaciones, pero conozco los medicamentos o los químicos cómo ayudan para ciertos diagnósticos, para ciertos trastornos. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es nada más saber. Todo psicólogo debemos de saber algo de psiquiatría, debemos de saber sobre medicamentos psiquiátricos sobre todo, entender. Y sí, sigo, muchas de mis terapias, mis pacientes siguen hablando sobre sus sueños. Algo que yo trabajo mucho, mucho en el área psicoanalítica tiene que ver con el tema de la neurosis. Neurosis obsesivas, neurosis evitadoras, neurosis saboteadoras en el ser humano. Es lo que más trabajo. Am, eh, en el YouTube tengo dos canales, el canal de René Higuera, que es donde sobre todo vienen muchas secciones de lo que trabajo, que es relaciones de pareja, temas de infidelidad, el programa de radio que tuve con Yesenia Barajas en FM Globo, que están casi todos los programas ahí en YouTube, que se llamaba Romance con Yesenia Barajas. Y te digo, pues yo salgo en la segunda parte, ¿no? Y ahí son como media hora de programa de audio. Am, y el otro canal que tengo se llama René Higuera Villegas. Es un canal estrictamente clínico y educativo en el área de la psicología, donde hablo de algunos casos, hablo de algunos diagnósticos o alguna clase en sí que te la pongo ahí en los videos, lo puedes checar. Y hablo del trastorno paranoide, del trastorno límite, del antisocial, del narcisista, de cuidado con estos psicólogos que nada más quieren hacer técnica pero no quieren escuchar al paciente. Hablo de, digo, casos que me han llegado en terapia donde obviamente no voy a decir datos personales que puedan identificar. Cambio datos, pero la situación es la misma. Así que te digo, es un trabajo muy completo, muy, muy completo. He escrito libros, pero no los he publicado. Se han quedado ahí en mi disco duro, ¿no? Porque sí he tenido otras cosas que hacer y todavía no me defino en realmente como teórico, psicólogo teórico. ¿Qué me gustaría sacar? ¿Un libro de interpretación de los sueños? Por supuesto que sí. Pero siento al mismo tiempo que tengo muchas cosas que quiero expresar. Por eso, am, te digo, mi primer marca fue que la gente me reconociera de intérprete de sueños. Y la segunda marca que tuve del 2014 en adelante fue del programa Romance en la radio, donde me miraban más como un psicólogo de parejas. Y se ha quedado definitivamente. Hay un grupo en Facebook que se llama Consejos de Orientación Emocional, donde yo lo administro y casi todos los días está el video del día, donde hablo de temáticas que tengan que ver con familia, con hijos, con relación, parejas, novios, casados, divorciados, viudos. Digo, me dedico más a lo que son las relaciones de pareja. Y te digo, ahorita de una manera resumida en esta más de media hora, pues es básicamente cómo me he desempeñado, lo que pongo en práctica, las teorías, te digo, lo que hago diario. Siempre tengo un libro aquí a mi lado. ¿Por qué? Porque siempre me gusta revisar, me gusta leer. También YouTube fue una maravilla para otros autores.
para reconocerlos, para escuchar conferencias, audiolibros como Jorge Bucay, gestaltista, como Walter Rizzo, cognitivo-conductual, como Juan David Nacio, el psicoanalista más contemporáneo que existe todavía, este señor de 80 años, que tiene una energía de chamaco de 30, que es maravilloso como explica las cosas, y sus libros también. Así que aprovecha YouTube, porque está todo lo que la escuela no te va a dar. Y también aprende otro idioma, inglés, francés, alemán o italiano, porque mucha es la información más nueva está en esos idiomas. No te limites a nada más al español, y si no está en español, pues no voy a aprender. Es una terrible limitante y el cerebro lo pide. El cerebro siempre pide que aprender, que absorber. Bien, entonces te dejo con esto y te digo, pues es un pequeño resumen, ¿no? De a lo que yo me dedico, lo que hago, lo que he aprendido. Y sí, gente dice, bueno, el psicoanálisis, ahorita se me ocurrió, no me recordé. Usa la hipnosis, sí, por un tiempo yo practicaba mucho la hipnosis, sobre todo la hipnosis no profunda, pero sí la meditación relajada, semiconsciente, y donde se miraban muchas cosas de las personas. Pero después ya la hice a un lado y me dediqué más a lo que es la psicoterapia de entrevista, de datos, de análisis, de teórico de entender. Ahorita a muchas mujeres les digo, ¿sabes qué? Como buena mexicana, caíste en lo que es el complejo de Wendy. Te convertiste en la figura materna de tu pareja. Y eso no ayuda. Aunque el otro tal vez está encantado que le resuelves la vida entera, eso no ayuda. Porque una Wendy busca un Peter Pan. Pero el Peter Pan no quiere crecer. Esa es una teoría psicoanalítica que sacó en los 80 el doctor Dan Keeley, de su libro El síndrome de Peter Pan y el complejo de Wendy. Trabajo muchísimo eso ahorita. Muchísimo. Búscalo en internet. Busca sus libros. Y bueno, ya. Aquí te dejo con esto. Pues igual, pues gracias, mucho gusto. Y mis contactos, pues te digo, están en los grupos que te dije. En YouTube también. Y pues si me buscas, pues me encuentras. Es lo que me gusta mucho de mi trabajo, fíjate, que le decía a la gente, yo tengo años que no he impreso una carta de presentación, tarjeta de presentación, porque estoy en muchos medios donde no la necesito, porque es fácil se puede llegar a ver algo de mi trabajo, o fácil puedes llegar a mandarme un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo. Digo, si alguien ocupa terapia o una asesoría. Nos vemos, ahora sí, que la fuerza te acompañe.